Música celestial. La música celestial. Nuestro Padre Santo, Señor Jehová de los ejércitos, que habitas en luz inaccesible al hombre. Señor y Dios, perdónanos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no censuras nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana. Gracias porque comprendes nuestra condición, porque tu Hijo vivió como ser humano aquí en la tierra y nunca pecó. Gracias porque tenemos la esperanza de que un día el pecado será removido de nuestros cuerpos, de nuestras almas. Padre Santo, perdónanos cualquier ofensa que hayamos cometido contra ti, Señor y Dios. Que la carga de la culpabilidad sea removida de nuestros hombros y que sea colocada en los hombros lacerados de Jesús, tu Hijo amado, nuestro sustituto. Señor, si hay espíritus inmundos aquí o allá en el lugar donde esta filmación está siendo vista, en el nombre de Jesús les digo que Jesús me dio poder y autoridad sobre todos los demonios y que Jehová les reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Es la promesa bíblica. Queremos la presencia de tu Espíritu Santo aquí y en el lugar donde están viendo esta temática. Y que tus santos ángeles de luz estén con nosotros. Nuestros problemas, nuestras perplejidades y dificultades, los depositamos a tus pies, para que tú procedas según sea tu santa voluntad y de acuerdo con nuestra fe. Por eso, Señor, ayuda mi incredulidad, nuestra incredulidad, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Música celestial. Muy bonito. Bueno, quiero pedirles disculpas porque finalizando la parte 5 se acabó la batería del celular. Bueno, pero aquí ya tenemos el celular recargado, solo que hoy ya es el día 18 de octubre, hoy es un día martes del año 2016, son las 2 de la tarde y 35 minutos y continúo aquí en Bogotá. Está frío, está frío, está frío, hay mucho frío. Oye, bueno, y al final de la parte 5 que tú acabas de ver, hay una interrupción. Y allí estaba comentando que como Adilson no encontró la iglesia, como no encontró la iglesia verdadera, él fue a buscarla y no la encontró, pero estaba comentando que él había comenzado a visitar varias iglesias en busca de la iglesia que cumpliese los requisitos que aquellos 3 abogados le habían dicho que la iglesia tenía que cumplir. Y esos requisitos obviamente están en la Biblia, Él recibió 90 estudios bíblicos y estudios de Daniel y de Apocalipsis, y que él había llegado en busca se dice en español. Bueno, estoy aquí medio con la lengua medio, bueno, pero vamos a concentrarnos.
cuando él había ido en busca de la iglesia verdadera, coincidencialmente, la primera iglesia que visitó fue una iglesia muy grande, bautista, en Botafogo, allá en Río de Janeiro, una iglesia para algo así como casi 2000 personas. Y cuando él iba llegando a la entrada, al portón de la iglesia, ¿quién estaba allí? Aquel carcelero que lo había torturado, que lo había humillado, que lo había ofendido. Y estaba llegando al servicio de un día domingo en la noche, con su esposa y con sus hijas. Y cuando vio a Dilson, comenzó a temblar y se puso blanco, blanco, blanco. Y le dice, y él comenzó a caminar hacia atrás. Y le dice a su esposa, yo estoy al frente de Falcão Alegre. Y él prometió que iría a buscarme al cielo o al infierno para matarme, porque él había hecho cosas muy malas con Adilson. Y le dice a la esposa, corre para un lado que yo corro para el otro. Y este policía corrió hacia adentro de la iglesia. Y se formó una confusión tan terrible y este hombre gritaba y gritaba. Y finalmente allí los cogieron a los dos y los llevaron delante del pastor. Y el pastor mira a Dilson y le dice, usted no va a matar a nuestro hermano aquí delante de nosotros. Y él le dice, no, pastor, yo no vine a eso, yo vine a agradecerle, porque él fue el que colocó el programa de radio y le contó un poquito, una introducción de su historia, de cómo se había convertido. Bueno, los llevaron a la oficina pastoral y habían allí líderes de la iglesia y el pastor, y estaban hablando cuando de repente se abre la puerta y entra aquel pastor bautista al cual a Dilson le había dado un balazo en el estómago. Y apenas el pastor lo vio, quedó muy asustado y salió corriendo. Y Adilson salió corriendo atrás de él. Finalmente lo alcanzó y le dice, mire, yo no quiero hacerle daño, yo soy convertido. Le contó en pocas palabras que Jesús le había perdonado sus pecados, que estaba arrepentido de lo que le había hecho, que lo perdonara. Y este pastor abrió el saco y abrió la camisa y le mostró una cicatriz enorme y le dice, mire, todo lo que tuvieron que explorar los cirujanos para encontrar la bala, casi no la encuentran. Y Adilson le dice, perdóneme, y le dijo otras cosas que no recuerdo ahora. Bueno, finalmente este pastor dice, solo Dios para haber hecho un milagro así. Bueno, y Adilson continuó frecuentando aquella iglesia, pero allí él no permaneció porque tuvo problemas. En una ocasión el pastor dijo que los que no guardaban los 10 mandamientos de la ley de Dios no podían participar de la Santa Cena. Era una Santa Cena esa ocasión. Y después Adilson fue a buscar al pastor y le habló de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Y el pastor lo trató muy mal y lo humilló y dio orden de que los hombres, los diáconos, lo sacaran fuera de la iglesia y lo expulsaron. Y él fue a una iglesia y a otra y a otra y a otra. Pasaban meses y meses y meses buscando y buscando de iglesia en iglesia. Y realmente es muy larga la historia. Él vivió un verdadero calvario y no encontró la iglesia verdadera. En 2 años y medio buscando y no encontró la iglesia verdadera. Y antes de continuar la historia de Adilson, yo quiero pues hacer un paréntesis aquí y recordarte que Jesús vuelve a la tierra, alístate, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7. Jesús vuelve a la tierra. De acuerdo con las profecías bíblicas y del testimonio de Jesús, los hijos de Dios estarán en 2 lugares,
en cavernas, como la caverna que se ve aquí, en la cueva, en medio de montañas, en desiertos, en bosques, en catatumbas. Bueno, Dios proveerá alimentados a pan y agua, porque los impíos, los malignos, los están persiguiendo para exterminarlos. Y cuando ya parece que los van a agarrar, que ya los tienen acorralados, y bueno, ya cuando los tienen acorralados en realidad y parece que no hay salida, ahí regresa Jesús. Pero hay otro grupo pequeño, más pequeño obviamente, que en muchas ciudades fueron abandonados en las cárceles, porque las ciudades quedan completamente o casi completamente destruidas y son arrasadas, y los dejan allí adrede, trancados para que mueran de hambre. Pero con la visita de los ángeles, dice el testimonio de Jesús en el conflicto de los siglos, que la cárcel se vuelve un palacio y que los ángeles les llevan su pan y les llevan su agua. Y justo allí, estando en la cárcel, es cuando Jesús llega, y de la cárcel ellos van directo para el cielo después de la transformación de este cuerpo corruptible en incorruptible, y de este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Incorruptible también implica que ya el pecado será removido definitivamente. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estoy muy ansioso para llegar a explicar esto. Esto hace parte del triple mensaje angelical, por eso hay 3 ángeles. En Apocalipsis 14, del 6 al 12, se habla de un triple mensaje angelical, que son los últimos 3 mensajes de amor, misericordia, compasión, perdón y de advertencia también para este mundo ya que estamos en los últimos días, de un Dios maravilloso que quiere que tú te salves y que yo me salve. Preparación para la crisis final. Todo esto que estamos estudiando hace parte de la preparación para la crisis final. Y dice en Jeremías capítulo 4, versículo 23, por ocasión de la desolación de la tierra, cuando nosotros nos vamos con Jesús para el cielo, la tierra queda vacía y no hay aquí vida, no hay movimiento, no hay nada. Solamente queda atado, amarrado, prisionero circunstancialmente. Satanás queda aquí prisionero con sus ángeles, porque no tiene más nadie a quien tentar. Todos los que estaban vivos cuando Jesús regresó, que no se habían arrepentido, que estaban persiguiendo al pueblo de Dios para matarlo, fueron destruidos con la gloria del propio Jesús. Y el mundo quedó como un cementerio a cielo abierto. Y esos cuerpos allí se van descomponiendo, con todo el caos que hay en la tierra. La tierra, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, que vuelve a tener un estado como antes de la creación, como un abismo. Y aquí nos da más detalles en Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada, y vacía. Bueno, yo insisto en leer sin gafas, pero necesito gafas, es mejor que use gafas. Bueno, voy a leer otra vez Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz, no más luz, solo tinieblas en la tierra. Como aconteció, como estaba por ocasión de antes de la creación. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Esa destrucción total vendrá después de los 1000 años, cuando Jesús regresa a la tierra. Allí vendrá la destrucción total. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé
lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Es Dios hablando, es Dios hablando. Y Dios siempre realiza lo que cumple, o mejor, cumple lo que promete, realiza lo que promete, perdón. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno, excepto con la luz del testimonio de Jesús, aquellos que quedaron en las prisiones de manera infame, abandonados para morir de hambre. Bueno, y ahí hay otro mensaje. Llegará un momento en que no estaremos más en las ciudades y tendremos que abandonar las ciudades. Pero para algunos que están dispuestos a aprender y están, digámoslo así, concientizados de que pueden aprender y están dispuestos a vivir de una manera pobre, sencilla y humilde, en el campo, en un pequeño pedazo de tierra, solamente para sobrevivir hasta que Jesús venga, para esos cuya conciencia les dice que deben hacerlo, pues ya les llegó el llamado y ya deben hacerlo. Y de hecho ya muchos lo han hecho. Aunque algunos desafortunadamente han cometido muchos errores porque han sido desviados por falsos enseñadores. Bueno, ese es otro tema. Pero llegará un momento definitivo, cuando los hijos de Dios abandonaremos completamente las ciudades. Pero por la profecía llegará el instante en que todas las ciudades también serán completamente desoladas y todo el mundo tendrá que salir de ellas. Bueno, llegaremos a ese momento, pero yo quiero que tú, que estás entendiendo esto, que has estudiado esto, que estás consciente de esto, o que quieres estudiarlo y quieres comprenderlo, cuando llegue el último evento que será la señal que Jesús nos dará para abandonar completamente las ciudades a los hijos de Dios, y eso es el decreto de muerte. Cuando llegue ese decreto de muerte, yo quiero que tú estés listo para decirle sí al decreto de muerte. Prefiero entregar la vida por Jesús antes que negar a mi Jesús y deshonrarlo. Y cuando llegue ese decreto de muerte nos perseguirán y se colocará una fecha, como aconteció en el libro de Esther. En la historia de Esther se colocará un día específico para exterminar a todos los hijos de Dios y raerlos de toda la tierra. Pues es mi oración que tú estés en el grupo de los perseguidos y no de los perseguidores. Bueno, alístate, Jesús regresa a la tierra. Y hablando más un poquitito de la historia de Adilson Pereira da Silva, él estaba muy triste porque no encontraba la iglesia y estaba muy decepcionado, y el tiempo iba pasando y finalmente un sábado, a eso calculo yo que era como más o menos la 1 de la tarde por la información que él da en el video, no sé la hora exacta, pero era más o menos alrededor de esa hora. Él estaba muy triste, pero muy decepcionado, y ya la esperanza estaba comenzando a morir en su corazón, la esperanza de encontrar la iglesia verdadera. Y una cadena muy poderosa de televisión hizo una filmación con él y lo colocaron en un parque donde él hizo lo siguiente. Cuando estaba desanimado, él en un parque importante allí de un sector de Río de Janeiro, se sentó y él inclinó la cabeza y le hizo más o menos esta oración a Dios. Señor, yo fui convencido por aquellos 3 abogados de que con la Biblia, ellos me convencieron, me comprobaron mejor, me demostraron con la Biblia que tú tienes una única iglesia verdadera aquí en el mundo, en la tierra, pero yo no la encontré en 2 años y medio. Y lo siento mucho, pero si tú no me muestras hoy esa iglesia verdadera, lo lamento mucho, pero yo voy a regresar al mundo del crimen
y él había sido el jefe de aquella banda tan peligrosa, y si él regresase para retomar la jefatura, para continuar siendo el jefe de la banda, bueno, tenían que admitirlo y tenían que aceptarlo, y él continuaría su carrera criminal. Y él hizo esa oración allí y levantó el rostro, y cuando abrió los ojos, a algunos metros de distancia venían en dirección a él caminando dos conquistadores uniformados, adolescentes, y traían una invitación, le traían una invitación muy bonita para un concierto que iba a comenzar en poquito tiempo, en una iglesia que por lo visto era cercana de donde él estaba. Y eran de la iglesia adventista del séptimo día, los conquistadores de la iglesia adventista del séptimo día. Y allí lo muestran a él subiendo, porque hay una subida así en esa iglesia, es una iglesia muy grande, creo que como para 800 personas, y tiene asientos individuales, y lo muestran a él allí sentándose en el mismo lugar donde él se sentó, lo filmaron, y resulta que cuando él entró a la iglesia, comenzó un zum, 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 un murmullo entre los hermanos, porque muchos sabían quién era él, que había sido un criminal muy peligroso, pero pues no sabían que Dios lo había transformado. Y él se sentó allí en su lugar y comenzó el concierto. El concierto era Dos Arautos do Rei, de los heraldos del rey. Y esta agrupación hasta el día de hoy, ellos continúan usando la música celestial original, sin instrumentos que no son apropiados. Ellos no usan instrumentos inapropiados para adorar a Dios, casi que no lo digo. Y tampoco utilizan ritmos que son del mundo. Ritmos del mundo tampoco utilizan. Y obviamente que la letra es sacra. Bueno, y ellos comenzaron a cantar, y aquel murmullo, después que ellos comenzaron a cantar y se inundó aquella iglesia de esa música celestial, entonces paró el murmullo, y Addison quedó muy impresionado por esa música tan linda y se concentró escuchándolos y oyéndolos. Y él dice que hubo una música que le tocó profundamente su corazón. Y estaban en medio de las primeras músicas cuando de repente él dice que de una de las ventanas de esa iglesia, uno de los ventanales, y allí filman el ventanal, comenzó a salir una luz, y él dice que era la misma luz que había surgido en el calabozo. Y esa luz se fue haciendo grande, 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 y fue aumentando, 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 como un gran reflector. Y se oyó la misma voz que él había escuchado allá en la celda solitaria, llamándolo, la misma voz de la misma manera. Adilson, Adilson, Adilson. Esta es mi iglesia y es la niña de mis ojos. Quédate aquí. El mismo Dios en persona, testificando que esta iglesia adventista del séptimo día es la niña de sus ojos y es la iglesia verdadera. Dios no tiene dos iglesias verdaderas. La enorme mayoría de los hijos de Dios sinceros, verdaderos, que practican la verdadera religión, por el tamaño que tiene la tierra y por el volumen de habitantes que hay, obviamente que están en otros sistemas de adoración. Allá tiene hijos Dios. Ahí los tiene y él sabe por qué hace sus cosas así. Pero iglesia y iglesia verdadera, comprobada, todas sus doctrinas comprobadas con la Biblia, él siempre tuvo una única iglesia, nunca tuvo dos. Pero él permite que otros hijos suyos, en otros sistemas de adoración, con la luz que tienen, allí se salvan. Allí ellos, si son sumisos a los dictados de la conciencia, puede ser que ellos nazcan en ese sistema de adoración y mueran en ese sistema de adoración, incluyendo obviamente católicos y evangélicos,
y si fueron sumisos a los dictados de la conciencia y vivieron para amar a Dios y a su prójimo, cuando Jesús regrese los resucitará. Hermanos, si tú eres adventista del séptimo día, tú no sabes que el haber sido traído a la iglesia adventista del séptimo día por el propio Dios es la más elevada honra, es el privilegio más alto que Dios le puede dar a un ser humano. ¿Por qué? Porque a esta iglesia le dio toda la luz que tenía para darle para su preparación para la crisis final. ¿De qué estoy hablando? Por el testimonio de Jesús. Son alrededor de 125, tal vez más de 125 libros, cartas, manuscritos, sermones taquigrafados, artículos en revistas y artículos en periódicos. Y son miles y miles de cartas, además de todos los libros que escribió la mensajera del Señor. Y todo es bellísimo y es buenísimo y todo está en perfecta armonía con la Biblia. De manera detallada, el Señor nos dio para todas las áreas de nuestra vida orientaciones, consejos, explicaciones, revelaciones, informaciones, mandatos y mucho más para que seamos los cristianos más bendecidos del planeta, en el sentido de información, por lo menos si la colocamos en práctica. Bueno, te dejo con esto en el corazón. Y después vamos a ver cómo fue que Adilson llegó a entender que esos tres abogados en realidad no eran tres seres humanos comunes y corrientes. Bueno, ya vamos a llegar allí en el próximo segmento. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oramos. Gracias, Señor, por todos los hijos de Dios que sí se dejan guiar por el Espíritu Santo, que están en otros sistemas de adoración y con la luz que tienen, a veces solamente la luz de su conciencia, no tienen nada más, viven para su prójimo y adoran a Dios, al Dios verdadero, te adoran a ti, Señor, sin saberlo. Eso es maravilloso y vamos a tener un estudio increíble sobre lo que estoy diciendo. Señor, pero también te agradecemos a los que tú nos has traído personalmente al seno de la niña de tus ojos, de la iglesia verdadera, única, privilegiada, la más, pero la más enriquecida por ti, Señor, la iglesia adventista del séptimo día. Muchas gracias, Señor, por la obra que estás haciendo con los verdaderos hijos de Dios, que sí se dejan guiar por el Espíritu Santo en el seno de esta iglesia. Y gracias una vez más por el ministerio de Adilson Pereira da Silva. Gracias, Señor, por las personas que están escuchando y que se haga tu voluntad con estas filmaciones, que sea hecha tu santa voluntad. Si es tu santa voluntad, que miles y miles vean estas filmaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.